Hace frío. Es tiempo de que lo haga. Pues a mí me gusta el frío, además me da igual, no estoy aquí para comprobar la temperatura. ¿Acaso estás mirando el paisaje? No sea ridículo, está claro que he venido a hacer puenting. ¿Te faltan las cuerdas? No me hacen falta. Un único salto y se acabó. No hay más que un suelo esperando. Un suelo frío y luego la oscuridad en un triste final. No es una buena forma, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Crees que hay alguna mejor? Supongo que no. Yo lo intenté con pastillas, pero me equivoqué. Tuve 3 días cagándome. Haberte pegado un tiro. Eso es patético. Imagino a mi casera fregando el suelo, limpiando mis sesos de la pared. No se merece eso, se ha portado muy bien conmigo. Prefiero volar. ¿Volar? Aquí no volarás. Caerás en picado unos segundos y a tomar por el puto culo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué acabar con nuestras vidas cuando no tenemos valor para afrontarlas? Yo lo hago por joder a la madre naturaleza. Eso de nacer, joder y morir siendo abuelo me parece una estupidez. En realidad estoy cansado de vivir sin encontrar la felicidad. ¿Qué es la puta felicidad? Pues dinero, fama, amor, sexo del duro. ¿Qué coño? La felicidad solo existe en los cuentos infantiles, nada más. Así que es por eso. Por eso y por no aguantar a personas como tú que preguntan chorradas a un tipo que se va a tirar de 30 metros, joder. Vale, vale. No te enfades. Hago lo que quiero, ¿vale? Tienes razón. ¿Quieres el último? No, no, gracias. ¿Qué más te da? ¿Total vas a morir? Oye, no me jodas, ¿eh? Anda, dame uno. Eso está mejor. Este frío se te mete en el cuerpo, ¿eh? Joder, esto mata. Es acostumbrarse. Si ves que te mareas, ten cuidado. Apártate, no vaya a ser que te caigas sin darte cuenta. ¿Qué chorradas dices? Era un chiste malo. Pues no tiene gracia, estoy a un paso de desaparecer volando. Supongo que no. ¿Quién cojones eres? Otro colgado como tú. No serás un ángel. ¿Qué coño? Aunque no me importaría serlo. Además, no va a impedir que saltes cuando yo venía a hacer lo mismo, ¿no? Entonces salta de una puta vez y no me des el coñazo. Tú primero. Hombre, gracias por el detalle, pero creo que... ¿Te imaginas en los periódicos? 2 hombres saltan juntos desde un puente de 30 metros. Dirán que amantes o cualquier hostia de esas. ¿Saldría hasta la televisión? No seas maricón. No, hombre, no. Estuve liado con una tía hace mucho. Me dejó. ¿Y tú? Yo sí. ¿Maricón? No, joder, digo que sí, que es algo que me ocurrió, ¿Qué? pero... Vete al carajo, tío, y tírate de una puta vez. Estoy en ello, pero no sé cómo hacerlo. Si de pie, de cabeza... Tírate de lado, de todas formas morirás. Eso espero. Mírame. ¿Qué? ¡Que me mires! Pero, tío, ¿qué haces? Comprobaba que no eres un ángel. Ya te he dicho que no soy un ángel, cojones. Además, me has hecho daño. Vale, perdona. Venga, levántate. Pero no veo el ánimo de suicidarte. No paras de decir chorradas. Ahora yo debería hacer lo mismo, ¿no? Hazlo si eso hace que te desahogues. Entonces, nos lanzamos. Bueno, a eso hemos venido, ¿no? Hombre, lo podíamos olvidar y tomarnos una cerveza. No. He dejado todo preparado. No hay marcha atrás. Siempre la hay. Creo que uno puede arrepentirse y seguir viviendo. Eres un puto cobarde. Sí, un cobarde. Prefiero serlo ante la vida que no un valiente ante la muerte. Pero tú, ¿a qué cojones has venido aquí? Pues no lo sé. No sé qué hago aquí. Solo sé que hoy no quiero morir. Así que me voy. Tú haz lo que quieras, ¿vale? Pero espera que me vaya. Me caes bien. No quiero verte con los huesos rotos allá abajo. Espera.
Eres un puto cobarde. No tengo un puto duro, pagas tú las cervezas. Claro, amigo. Oye, ¿de verdad que no eres un ángel? Que no, coño, que no. ¿Qué has dicho?